Hola amigos, ¿cómo están? Ya estamos aquí nuevamente para el comentario breve de la lección número 5, titulado Brillar como luces en la noche. El versículo clave está registrado en Filipenses 2, versículos 14 y 15, donde dice, hagan todos sin queja ni discusión, para que sean irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin culpa, en medio de una generación torcida y perversa, en la cual ustedes, dice el apóstol Pablo, resplandezcan como luces en el mundo. Esta semana estudiamos Filipenses 2, versículos del 12 al 30. En estos versículos, después de analizar, estudiar y meditar de manera reflexiva, encontramos dos temas o dos aspectos muy significativos que me gustaría destacar en estos momentos. Es el tema de la salvación y la luz. En cuanto a la salvación, debemos recordar que a lo largo de la historia, incluso en nuestros tiempos, hay una discusión tremenda sobre cómo finalmente el ser humano llega a salvarse. Si en este sentido hay básicamente dos grupos. El primero, que piensa que la salvación es por obras, es decir, que nosotros debemos ocuparnos, debemos obrar, mostrar frutos si queremos salvarnos. En cambio, el otro grupo sostiene que la salvación es por fe o por gracia. Ahora, en este contexto, el apóstol Pablo en Filipenses 2:12 menciona una frase intrigante e interesante. La frase dice así, ocúpense en su salvación con temor y temblor. Entonces, algunos piensan que con esta frase, Pablo está sosteniendo y está de acuerdo de que la salvación es por obras. Como la frase dice, ocúpense en su salvación. Pero lamentablemente lo están malinterpretando el texto. Porque si Pablo estuviese a favor de la salvación por obras en esa frase, entraría en contradicción con toda la Biblia y además con sus propios escritos. Por ejemplo, en Efesios 2, capítulo 2, Pablo, de manera categórica, absoluta, él refiere que la salvación es únicamente por gracia y exclusivamente por los méritos de Cristo Jesús. Entonces, ¿qué significa cuando Pablo dice ocúpese en su salvación? Hay un detalle que muchas personas no toman en cuenta en esta frase. La frase dice así, ocúpense en su salvación, y no dice ocúpense para su salvación. Ahora, si dijera para su salvación, ahí sí, Pablo estaría indicando que es necesario obrar para nosotros alcanzar la salvación. Porque cuando utilizamos el término para, refiere hacer algo para conseguir, digamos, un objetivo o una meta. Pero en este caso dice, ocúpense en su salvación. Además, debemos recordar que Filipenses 2 está, en el contexto de Filipenses 2, se está hablándose sobre la unidad. Otro detalle interesante. Es decir, cuando Pablo dice ocúpense, y por cierto, en otras versiones, cuando dice ocúpense, otras versiones lo traducen como trabajen, o sea, ocúpense, trabajen. O sea, Pablo está hablando de ocuparse, Pablo está hablando de trabajar, pero ¿en qué sentido? En el sentido de la unidad con Cristo. Es decir, nosotros debemos trabajar, debemos ocuparnos en el sentido de estar unidos con Cristo, de estar conectados con Cristo. ¡Wow! Eso me parece súper interesante. Y es por eso que en Filipenses 2:13, Pablo dice, ¿no? Que Dios produce tanto el querer como el hacer. Entonces, cuando nosotros mostramos frutos, ya no son nuestros frutos, sino son los frutos de ¿quién? De Cristo. Y al estar conectados con Cristo, los frutos que mostramos ya no son de nosotros, sino son los frutos que Cristo está mostrando en nosotros porque estamos unidos con Cristo. Y digamos, esos frutos, esas obras, no es para salvarnos, como ya indicamos, sino es, digamos, esa ocupación o ese trabajo es en conectarnos con Cristo.
y luego de manera natural y automática vendrán, digamos, esos frutos producidos por el Espíritu Santo en nuestras vidas. Wow, eso me parece súper interesante. Ahora, en segundo lugar, con respecto a la luz, Pablo también menciona en Filipenses 2:15, y justamente el versículo clave está, digamos, haciendo referencia a ello. Pablo dice, resplandezcan como luces en el mundo. Ahora, cuando dice resplandezcan como luces en el mundo, la pregunta sería, ¿no? ¿En qué sentido nosotros debemos resplandecer? Porque podemos hacerlo de diferentes maneras, pero ¿en qué sentido debemos resplandecer? Y nuevamente recordar que Pablo está hablando en el contexto de la unidad. Es decir, cuando nosotros somos unidos entre nosotros, nosotros resplandecemos. Es decir, o dicho en otras palabras, nosotros resplandecemos mediante la unidad que experimentamos entre nosotros. Y la semana pasada comentamos que cuando Pablo refiere o habla sobre la unidad, lo dice y lo menciona en varios sentidos, básicamente en tres. La unidad en el área de sentimiento, en el área de pensamiento y en el área de las acciones. O sea, cuando nosotros mostramos una unidad entre nosotros en sentimiento, en pensamiento y en acciones, es cuando nosotros podemos resplandecer al mundo lo que Cristo está haciendo en nosotros. Ah, súper interesante también. Es por eso que en esta semana construimos una frase súper interesante y me gustaría compartirles. La frase dice así, cuando Dios habita en el corazón, la luz brota de forma natural. En cambio, su ausencia da lugar a una luz artificial. Oh, interesante la frase, ¿verdad? Bueno, con esto nos despedimos y nos vemos hasta la próxima semana. Bendiciones.